Yo lo que quisiera destacar es que en ese momento, en realidad lo que ocurre es un acto de vejación, de querer anular, de querer aniquilar a otra persona porque piensa distinta, porque en definitiva, en mi caso muy concreto, por el delito cometido, entre comillas digo yo fui procesado, fui detenido, estaba un juicio en curso, es decir, yo estaba detenido ya 9 meses en el penal García Moreno y mis procesos judiciales, unos por haber violado la ley evidentemente, estaban en su desarrollo para su ejecución y condena. De hecho, en el que fui sentenciado, fui sentenciado a 2 años con 4 meses, pero a los 9 meses de mi detención se me saca del penal García Moreno, el 12 de febrero de 1987, y se me lleva supuestamente para una aclaración, para una explicación de algunos temas que estaban ahí, lo cual ya era improcedente e ilegal, es decir, ahí había una primera violación, porque la podían haber hecho en mi celda, en el penal García Moreno, en una sala de aquellas que utilizaban para interrogatorios judiciales, los abogados, los jueces. Pero me llevan al SIC 10 y como comento en el testimonio que está en el informe de la Comisión de la Verdad, lo que ocurre no es una búsqueda de información para aclarar el proceso, para mejorar la investigación, sino para imponerme más juicios a base de supuestas declaraciones que habría hecho en ese momento. Entonces, lo que ocurrió fue una vejación constante, golpes, garrotazos, guindadas o trípode, como se le conoce comúnmente, y violencia psicológica como el poner la pistola en la cabeza, en la boca, en otras partes, y constantemente la amenaza contra mis familiares, contra mis parientes, y en ese sentido lo que en realidad se busca es aniquilar al enemigo, como ellos lo llamaban. Nosotros tenemos una policía que preserva la seguridad de los ciudadanos y en ese caso era para aniquilar a supuestos enemigos internos. Por otro lado, yo considero que ahí lo que se expresa con absoluta transparencia es un sistema, una forma de represión que violenta la ley, que violenta los derechos humanos universales y al mismo tiempo expresa una decisión política de un gobierno como fue el de Febres Cordero para no dejar ninguna huella, ninguna posibilidad de expresión política insurgente, rebelde, contestataria a lo que estaba ocurriendo en ese momento. ¿Cambió su manera de pensar luego de lo que nos relata, de la pistola en la boca, de los golpes, de los puñetazos? Si hubiese cambiado no estaría aquí. Si hubiese cambiado ese momento, si me hubiesen aniquilado como es lo que pretendían, no estaría ni en este cargo, ni hubiese hecho lo que he hecho a lo largo de los últimos 20 años, que es ejercer un oficio, ejercer un proyecto de vida, que es transformar este país, convertirlo en una sociedad democrática, equitativa, incluyente, respetuosa de los derechos humanos. Lo que creo que ocurrió ahí, para mala suerte de algunos, reafirmó muchos principios y muchos valores. De hecho, jamás decliné ni pensé que saliendo de la cárcel iba a cambiar mi forma de pensar. Yo creo que estaba muy convencido y sigo convencido de que esta es una lucha honesta, es una lucha humana, es una lucha de seres humanos para seres humanos, y por lo tanto otros seres humanos con todos los principios perversos que tenían en ese momento no lo van a cambiar. Conocemos que su torturador, el sargento Seas, Capitán Seas, ya falleció. ¿Guarda resentimiento? No, o sea, no voy a guardar resentimiento. Lo que creo es que la Policía Nacional, los sectores de las Fuerzas Armadas que cometieron esas violaciones a los derechos humanos, le tienen que pedir perdón al país, y solamente con pedirle perdón al país empezar recién un proceso de reconciliación nacional, porque yo ni siquiera soy la peor víctima ni la mayor víctima de este proceso. Hay gente que perdió a sus parientes, gente que hasta ahora no encuentra a sus parientes, que están desaparecidos, y eso es mucho más terrible que la muerte, porque uno entierra a los muertos, va, los visita de vez en cuando, y con eso pasa el dolor o se procesa el dolor. El desaparecido no sabemos qué se hace con el cuerpo, con la vida, con la sensación de no estar al lado. Por lo tanto, yo diría que lo que debe provocar este dolor y este miedo que nos causó toda esa época es que ahora podamos reconstruir el país desde la democracia, desde el respeto, desde la paz, y sobre todo eso, tener una sociedad democrática en paz. Y para eso las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional le tienen que pedir perdón al país, y como lo hizo el presidente de la República en el informe, la presentación del informe el día de ayer, a nombre del Estado pidió perdón a las víctimas. Ahora hace falta que en nombre de la policía y en nombre de las Fuerzas Armadas, estas autoridades
le pidan perdón a las víctimas, que fueron más de 300, cerca de 400 víctimas en este país. Bueno, uno de los objetivos de la Comisión de la Verdad es la reparación integral de la dignidad de estas víctimas. ¿Cree que se pueda lograr eso? Yo creo que es posible. Nos va a costar mucho, es difícil, pero eso atraviesa por dos cosas fundamentales. La una es lo que acabo de decir, el perdón por parte de las autoridades, y la otra es la judicialización y el castigo a las personas responsables de esos delitos cometidos. Porque hay actos de violación sexual, hay actos de desaparición forzada, hay actos de muerte extrajudicial, o sea, esas cosas no se pueden quedar así. Por lo tanto, por un lado está el perdón, la solicitud pública del perdón, y por otro lado está la judicialización de los responsables, porque de otra manera no se podría desarrollar un proceso de reconciliación, de paz democrática. ¿Ha desaparecido ya esta violencia? No creo, porque no de la forma que se hacía en la época de Febres Cordera, esa sí desapareció. Es decir, ahí había una disposición del gobierno de hacerlo. Ahí había una política del Estado o del gobierno de ese momento de hacerlo. Ahora no hay esa política. Lo que hay todavía es prácticas de algunos militares, policías, quizás más policías que militares, que ante la incapacidad de investigar adecuadamente a través de otros mecanismos que respetan los derechos, utilizan la violencia física y la tortura para sacar información. Y eso no puede seguir. Y si eso sigue ocurriendo hay que denunciarlo todos los días. No puede ser que en este país nosotros estemos en un proceso de recuperación de la paz y de la memoria para seguir adelante y hay algunos hombres que todavía utilizan esos mecanismos de violentación contra otro ciudadano. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha Asparo Uribe Carajo? Ese es un grito que me lleva a la revolución alfarista, es un grito, es una consigna que incluye a las montoneras también, eso es un grito de rebeldía, es un grito que se va a expresar de todas las maneras posibles en la lucha política, en la lucha social, en la lucha popular, en el arte, en la cultura, en la historia. Es una propuesta además de acabar, de terminar ese legado y ese planteamiento de Alfaro, que es transformar esta sociedad en lo que ya hemos dicho, una sociedad equitativa, justa, democrática, pacífica, de conciliación e inclusión social a todos. Y creo que eso no va a cambiar independientemente de quién la enarbole. Para nosotros Alfaro Uribe Carajo también es decir, vamos por la vida, vamos por la paz, vamos por la democracia. Ya para terminar, ¿le gusta que le llamen revolucionario? Es lo único que creo que aspiraría a tener como la condecoración en mi vida.